personal, no es misoginia y no es negacionismo. Es una crítica fría, directa y sin anestesia a una estructura que se ha vuelto más poderosa que muchas religiones y más rentable que muchas guerras. El feminismo comenzó como una lucha y terminó como una industria multimillonaria. Instituciones, ONGs, observatorios de género, departamentos estatales. ¿Sabes cuánto dinero mueven cada año en nombre de la protección a la mujer? Miles de millones, literalmente. ¿Y cuál es el resultado? Cada año los datos de violencia siguen subiendo. Agresiones más frecuentes, denuncias sin freno y miedo por todas partes. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿No será que estamos alimentando un sistema que necesita que las mujeres tengan miedo para justificar su existencia? Las líderes feministas más visibles no están en la calle. Están en despachos, en conferencias, cobrando sueldos públicos. Y muchas veces su éxito depende de que el problema nunca se solucione. ¿Cómo vas a querer que algo se arregle si tu puesto depende de que nunca se arregle? Estas feministas dicen defender a la mujer, pero ¿a cuál mujer ayudan? ¿A la madre soltera sin recursos? ¿A la joven abusada que denuncia y nadie escucha? ¿O solo a sus propias colegas dentro del sistema? No luchan por ti, luchan por sus contratos. Y mientras tanto, si eres hombre, más te vale callar. Porque en esta nueva narrativa tu simple existencia ya es un pecado. No importa si nunca hiciste daño a nadie. Eres parte del problema, solo por ser hombre. Y si te atreves a criticar todo esto, te llamarán machista, retrógrado o violento. Porque no se permite cuestionar el dogma. El feminismo moderno no es un movimiento, es una nueva religión, con dogmas, con inquisición, con fe ciega y con mártires que no se pueden tocar. Pero esto no es odio, esto es una advertencia. Porque mientras algunos creen que están luchando por justicia, otros están haciendo negocio con tu miedo. Si de verdad quieres defender a las mujeres, deja de obedecer a las que viven de su dolor. Llamado a la acción. Comparte este video si sientes que algo no cuadra. No te calles. El silencio es su mejor arma. Suscríbete a Codex Divino. Aquí hablamos de lo que nadie más se atreve a decir. ¿Crees de verdad que Dios estará de acuerdo con este movimiento? Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca. Cómo el verdadero empoderamiento femenino se ha ido transformando en algo muy diferente a lo que originalmente se buscaba. Piénsalo por un momento. ¿Te has dado cuenta de cómo el mensaje del feminismo actual ha cambiado? Lo que comenzó como un movimiento legítimo por la igualdad de derechos y oportunidades se está convirtiendo gradualmente en algo distinto. Analicemos esto con calma. En sus inicios, el feminismo luchaba por el derecho al voto, la igualdad laboral y la independencia económica. Logros fundamentales que han transformado positivamente nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día estamos observando una tendencia preocupante. ¿Has notado cómo ciertos sectores están aprovechando el miedo para crear un mercado? Productos exclusivamente para mujeres, con precios inflados, cursos de defensa personal feminista, apps de seguridad con suscripciones premium. Todo bajo la bandera del empoderamiento. ¿Pero realmente nos está empoderando? Los números son reveladores. Las mujeres gastamos hasta un 30% más en productos básicos solo porque tienen un empaque rosa. ¿Es esto empoderamiento o marketing disfrazado? Pero va más allá. Este fenómeno está generando un ciclo contraproducente. Por un lado se promueve la independencia y la fuerza, pero por otro se alimenta constantemente un mensaje de vulnerabilidad y miedo. ¿Resultado? Un mercado creciente de productos y servicios que prometen seguridad, pero que en realidad están capitalizando nuestras preocupaciones. Hablemos de impuestos. ¿Sabían que muchos de estos productos feministas tienen sobreprecios que terminamos pagando nosotras? No es solo la tasa rosa, sino todo un sistema de costos adicionales que se justifican bajo la etiqueta del empoderamiento. La inseguridad es real, nadie lo niega. Pero ¿no es contradictorio que mientras más se habla de empoderamiento, más vulnerable nos hacen sentir? Las estadísticas muestran que el mercado de productos de seguridad para mujeres crece año tras año, pero ¿están realmente mejorando nuestra situación? La revancha tampoco es la solución. No se trata de crear división o resentimiento, sino de construir una sociedad más equitativa y segura para todos. El verdadero empoderamiento no viene de productos especiales o servicios exclusivos, sino de educación, oportunidades reales y cambios estructurales en la sociedad. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, ser conscientes.
Aprender a distinguir entre iniciativas que genuinamente buscan el progreso y aquellas que solo buscan beneficiarse del miedo. Segundo, apoyar proyectos y políticas que promuevan cambios reales, educación en igualdad, oportunidades laborales equitativas y sistemas de justicia eficientes. El empoderamiento real está en la educación, en la independencia económica, en la participación política activa y en la construcción de redes de apoyo genuinas, no en productos costosos o servicios que nos hacen sentir más vulnerables. Necesitamos volver a las raíces del verdadero empoderamiento, la búsqueda de igualdad de oportunidades, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más justa para todos. No caigamos en la trampa del miedo comercializado. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con quienes creas que necesitan escucharlo. Recuerda suscribirte para más contenido que busca generar conversaciones importantes sobre temas que nos afectan a todos. Nos vemos en el próximo video. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Has notado esta transformación del empoderamiento al negocio del miedo? Déjame tus comentarios abajo y continuemos esta importante conversación.